A esta hora de la tarde, Radio Tropical presenta su programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida, con la dirección de Álvaro Ariza Pacheco, la conducción de Evodia Andrade Pinto. Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida, un programa asociado con los miembros de la Iglesia Bautista Manantial de Jehová. Muy buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti con acción de gracias, Padre, porque por tu misericordia estamos en este lugar, un sábado más, Señor, con este espacio. Señor, pedimos por cada persona que en este momento nos sintoniza, para que sea tu palabra tocando sus corazones, Señor, para que seas tú, Señor, hablándole a ellos, Padre. Te pedimos, Señor, por cada familia, por cada hogar, cada necesidad de las personas que nos escuchan, Señor, están puestas en tus manos. Te pedimos que sea tu palabra la que brote de nuestros labios, esa palabra que nos da vida, que nos guía y que quiere bendecirnos cada día más, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por morar en nuestra vida, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados oyentes, damos inicio al programa número 63, hoy 9 de julio del 2016. Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Y damos pues la bienvenida a todos ustedes. Gracias por tomar este tiempo de 1:30 a 2:30 y estar atento a la voz de Dios a través de los pastores invitados, a través de los que formamos parte pues de este programa. Le damos gracias por su sintonía y esperamos que siempre estén ahí atentos al programa. Bueno, me voy a permitir leer para ustedes en el Salmo 85. Me gustaría que en este tiempo de 1:30 a 2:30 y siempre, ojalá tengan una Biblia a su lado, que puedan compartir con nosotros lo que aquí hablamos, lo que leemos y corroborar que lo que se habla aquí está escrito en la palabra de Dios. No es palabra de hombre, sino la palabra de Dios la que se habla aquí. Y me permito leer para ustedes el Salmo 85, que dice: súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escuchará lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Dios bendiga su hermosa palabra. Dios de salvación. Y bueno, este programa, pero primero pues a los pastores invitados, nuestra bienvenida. Gracias por estar aquí hoy, este sábado, sacar de su tiempo, precioso tiempo, para compartir de lo que Dios les ha dado. El pastor Alex Mercado y el pastor Jesús Ángulo de Ávila, que bueno, gracias a Dios y gloria a Dios que están ahí siempre dispuestos a acompañar. Pastores, bienvenidos. Muchas gracias, Evodia, por esta invitación y para poder participar en este programa nuevamente. Amén, me gozo. Muchas gracias, hermano Evo, y
Gracias también a la amable audiencia que nos escucha a esta hora, ¿no? Amén. Y para nosotros es una bendición contar con ustedes. Ya yo no lo siento como invitado, sino como formando parte del programa Alto y Sublime. Muchas Gracias por eso. Y al control, pues, de los equipos, Roberto Bobbio Orozco. Robert, gracias por estar siempre atento a nuestra solicitud. Bueno, y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Y antes de comenzar sobre el tema, es muy bueno dar los números telefónicos de la emisora, un WhatsApp, por si tiene alguna inquietud, alguna pregunta o algún tema de oración. Por favor, llamen. Uno no se debe quedar con inquietudes sobre algún tema y sobre todo en estos temas tan importantes como es la palabra de Dios, lo que nos ayuda y lo que nos da esa vida, Dios. Así que si tú tienes alguna inquietud, un programa, no importa si de pronto no es ese tema, pero si tienes alguna inquietud en tu corazón, transmítelo, que yo sé que el Señor tiene una respuesta para ti. A los teléfonos 349-3929, 349-3548, al 320-546-5636. A este número puedes enviar por WhatsApp tu pregunta y sé que aquí el Señor te va a dar la respuesta que tiene para ti. Y bueno, vamos a iniciar hoy, sábado, este tema sobre la salvación. En sábados anteriores hemos estado tratando temas como el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y el pecado. Y hoy el tema es sobre la salvación. Me gustaría, ¿qué se define como salvación, pastor? Bueno, antes de hablar de la salvación propiamente dicha, Sí. Creo que hay una pregunta que debemos formularnos, Sí. y es desde la perspectiva bíblica, sería ¿salvos de qué? Así es. Sí, porque muchas personas pueden pensar, pero yo de qué necesito ser salvado. ¿Acaso me estoy muriendo, ahogando? No sé. Cierto, pastor, así es. Sí, y digamos que al pensar en eso necesariamente tenemos que razonar o pensar cuál es el problema fundamental del hombre. Y sin duda alguna del problema fundamental del hombre ya hemos hablado otros sábados, y es el pecado. Amén, así es. ¿Por qué el pecado? Bueno, desde Génesis capítulo 3, que lo tengo abierto, pero por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero sí les pido a nuestros escuchas que revisen el texto en casa, Sí. porque sin duda Génesis 3, pastor. Génesis capítulo 3 relata tal vez el momento más terrible de toda la raza humana, como ya lo vimos en los capítulos del pecado, y es precisamente la caída, la caída del hombre. ¿Qué es la caída? Bueno, la caída es que el hombre se levanta en rebeldía contra Dios y decide no tener relación con Dios, sino vivir de forma autónoma. Sí. Autónomo significa ley para sí mismo. Tomar él sus propias decisiones. Exacto. El hombre, bueno, decisiones, sí tenemos independencia, pero no autonomía. No autonomía. El hombre decide tomar sus propias decisiones. En este caso, Dios les había dado un mandato que era que no comiera el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, Sí. porque eso traería la consecuencia clara de la muerte espiritual. La muerte espiritual significa la eterna separación de Dios. Amén. Por siempre, y no es una cosa, es una cosa sencilla o simple, porque la muerte espiritual significa que toda la fuente de tu vida, Que es Dios. que es Dios, Amén. que toda la fuente de tu gozo, Sí. de tu regocijo y de tu felicidad se va a apartar eternamente Se de ti. pierde para siempre. Para siempre. Entonces, este es el problema fundamental del hombre. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de que Dios en su misericordia, en su gracia, soluciona por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz y llamándonos de manera eficaz por su Espíritu Santo ese problema eterno que tenemos los hombres para darnos vida y vida nueva. Amén. Y una pregunta que hizo el pastor Ale es que somos salvos de qué. Así es. Y
por lo general muchas personas piensan que van a ser salvos del infierno. Ven la salvación como ese propósito principal de huir de un sufrimiento eterno después de la muerte. Así es. Y el pastor Alex tocó un tema muy importante y es todo lo contrario. O sea, el no ir a un tormento eterno es un beneficio de la salvación, mas no es uno de los propósitos principales. No es la salvación misma. Así es. El propósito principal. Y muchos se preocupan que es por no ir al infierno. Al infierno. Así es. Sí, incluso nuestro Señor Jesucristo exhortó fuertemente a los fariseos, diciéndole: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, el único propósito que ellos tenían en su vida era escapar de la eterna condenación. Pero fíjate que en ellos no estaba el propósito de tener una correcta relación con Dios. Es decir, la salvación no solamente, o digamos que, como decía el pastor Jesús, el no ir al infierno es uno de los beneficios de la salvación, pero la salvación connota muchas otras cosas. Pero creo que la principal es una correcta, adecuada y única relación con Dios. Sí, o sea que nosotros no debemos anhelar establecer esa relación con Dios, no solo es porque nos va a salvar del infierno o de ese fuego consumidor que habla, sino es de establecer esa relación con Dios como Padre, como nuestro Creador, ¿cierto? Es lo que debemos anhelar. Y es más, es Dios quien establece esa relación. Sí. Porque es que el grave problema es que cuando vemos la salvación como una escapatoria del infierno, Sí. se vuelve la vida cristiana una vida por obras. O sea, Sí. yo tengo que hacer esto para no poder recibir aquello. Ajá. Así es. Y se pierde el objeto como tal, el propósito de la salvación. La salvación es reconciliarnos con Dios. Amén. Y no es por obra que me salvo, dice la palabra. Es más, con relación a lo que el pastor hablaba ahora, creo que hay un texto muy conocido, Sí. pero muy poco entendido, Sí. que no leemos casi, y es Juan capítulo 17, versículo 3. Mira cómo lo expresa en palabras nuestro mismo Señor Jesucristo. Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es. Y el conocimiento acá, la palabra griega que se utiliza en ese texto, significa más una relación que cualquier otra cosa. Sí hay un ejercicio intelectual, en toda relación lo hay, Sí. Claro. pero en esta parte apunta más a un conocimiento íntimo de una amorosa relación entre dos O sea, personas que se ser, aman. de saber y conocer quién es Dios realmente. Claro que sí. ¿Ya? O sea, mirar y conocerlo a Él profundamente en todos sus atributos y lo que Él merece como Dios, Sí. ¿cierto? Así de es. ahí se refiere a ese conocimiento. A ese tipo de conocimiento. Sí. Y es el conocimiento, va más allá de lo académico, Sí. sino que es un conocimiento que se experimenta, un conocimiento que se vive. Entonces fíjate por dónde vaya el tema de la salvación. Claro, claro. El tema de la salvación implica relación, implica reconstrucción de una relación que se había perdido Amén. o que se había dañado, pero también implica el gozo dentro de esa nueva relación que existe entre el hombre redimido y el Dios que redime. Amén. Claro, y complementando lo que decía el pastor Alexander en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. O sea, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, o sea, con Él mismo al mundo. O sea, que es únicamente a través de Cristo. Claro, y entiéndase mundo como aquellos a quienes Él ha llamado a gozar de esa salvación. Y dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, la salvación que nos lleva a una reconciliación con Dios, pero es Dios mismo
quien lleva a cabo esa obra. Es Dios mismo, no es porque nosotros, sino es Él el que nos lleva a esa obra. Y Él es el que nos reconcilia con Él mismo. O sea, Amén. la reconciliación trae una paz con Dios. Sí. Ese es uno de los beneficios importantes de la salvación. Es tener esa paz con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y fíjate algo que es significativo y muestra cuán grande es el amor de Dios, porque a pesar de que Dios ha sido la persona ofendida, Así es. y Él es eternamente santo, eternamente bueno, pero también es eternamente justo y poderoso para aplicar el castigo que merecemos. Así es. Porque ¿y cuál sería el castigo adecuado para una persona que ha ofendido a una persona eterna, que es Dios, que es la persona eterna? El castigo adecuado es un castigo eterno, pero y también un castigo terriblemente fuerte debido a la ofensa que hemos cometido contra ese Dios bueno y santo. Y sin embargo es ese Dios bueno, santo, que ha sido ofendido, el que toma la iniciativa de redimir a su pueblo. Amén. Entonces, esto es tan importante porque el hombre jamás por sí mismo toma la iniciativa de buscar a Dios, porque tampoco puede, debido a su Aunque, total... pastor, muchos dicen, no, yo busqué de Dios, o sea, piensa que es a través de uno mismo que sale esa decisión, y no es así. Es más, fíjate en Romanos capítulo 3, versículo 9, Sí. creo que este texto, si no hubiese otros textos, Sí. este sería suficiente pero el hecho es que la Escritura está llena de estos textos que hablan sobre la completa inhabilidad del hombre con relación a buscar a Dios. Quiero aclarar algo, aquí no se refiere a la capacidad de hacer algo, sino a una inhabilidad de tipo moral, a una inhabilidad que no permite que el hombre pueda buscar a Dios. No se trata solo de querer, es la imposibilidad que tiene el hombre de buscar a Dios. Mira, a partir del versículo 9, Romanos 3:9, para los que anotan, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y podríamos seguir leyendo todo el texto y nos vamos a dar cuenta la imposibilidad espiritual del hombre de buscar a Dios. Es más, el hombre ni siquiera desea acercarse a Dios. Y esa misma imposibilidad es consecuencia del pecado del hombre. Es consecuencia. Que lo hace que se aleje de Dios y ponga en su corazón el deseo de no buscar de Dios. Es más, a esto que llamamos inhabilidad total o total depravación, sí. Tenemos que considerarlo desde su punto de partida, que fue en Edén. Ya lo hemos explicado en otros programas, sí. Pero quiero reiterarlo porque esto es lo que llamamos pecado original, que no es el primer pecado, sino la condición la consecuencia del primer pecado. Entonces, como por la consecuencia de ese primer pecado vino ese estado de pecado en el que todos nacemos. Así es. Ningún ser humano puede acercarse, puede regresar a Dios a menos que Dios lo atraiga hacia Él. Es decir, la verdadera religión de la cual habla la Escritura es Dios en busca del hombre y encontrando y salvando al hombre. Amén. No el hombre buscando a Dios. Así porque es. el hombre que no quiere buscar a Dios, ¿qué hace para tratar de acercarse a Dios? Pues vamos a ponerlo de este ejemplo. Trata de construir un puente de papel, sí, que vaya desde Barranquilla hasta Londres. Ajá. Entonces, sí, ¿qué pasaría con ese puente de papel? Indiscutiblemente está condenado sí, a fracasar. No hay posibilidad alguna de que pueda construir un puente de papel. Y eso es lo que hace el hombre, construyendo su propia religión para tratar de salvarse por sus propios medios. No, Dios se acerca al hombre, y eso implica también que para la salvación
quien pone las condiciones es Dios, Amén. no el hombre. O sea, algún hombre puede decir, pero si yo cumplo los mandamientos que están ahí, por ese hecho yo puedo ser salvo. Sí, lo que pasa es que el pasaje que citó el pastor Alexander también muestra que no hay ninguno que busque a Dios. O sea, el hombre, todo hombre es culpable. Así es. O sea, el hombre tiene una culpa Sí. y todo hombre es culpable delante de Dios. Entonces, esa culpa satisface la ley. ¿En qué sentido? En que la culpa solamente va a ser quitada por medio de un castigo. O sea, si tú robas, te castiga. Es correcto, y, te cae la el ley, peso de la se ley. satisface Exacto. la ley Ajá. en eso. Entonces, Y ahí estás pagando ese pecado. es correcto. Ajá. Entonces, el hombre en este momento es culpable, pero Cristo, que fue ese vicario, fue el que tomó la culpa y la llevó por nosotros. Asumió nuestro papel, Sí, nuestro porque lugar. es correcto, pero es que nosotros esa culpa no la podíamos cumplir. La ley necesitaba ejecutar su propósito de castigo, su perfecta justicia. El hombre con su culpa no podía satisfacer esa demanda de la ley. Entonces, Cristo al venir tomó nuestro lugar, cumplió al pie de la letra, por así decirlo, el cumplimiento de la ley, recibió el castigo de la culpa que teníamos nosotros, y por eso es que por medio de Cristo y únicamente de Cristo podemos ser salvos. Como decía el pastor Alexander, fue Dios quien se acercó a nosotros por medio de Cristo. El hombre era totalmente incapaz de acercarse a Dios. Entonces hay una gran verdad que dijo el pastor Alexander, es que la verdadera religión es Dios acercándose al hombre, Así es. no el hombre acercándose a Dios, porque el hombre nunca pudo acercarse a Dios después de la caída. Sí, muchos de pronto piensan, cumplo con la religión, voy y hago esto y yo por eso soy salvo. Sí, digamos que en la mente colectiva siempre hay algo así como un sistema de compensaciones. Sí. Es decir, para subsanar esto que hice, debo hacer esto otro. Debo pagar por lo que he hecho. Pero resulta que, aunque incluso la sociedad misma demande ese tipo de pagos, Sí, así. no es lo que la Escritura dice. La sociedad te dice, por ejemplo, si un chico está jugando fútbol en la calle y rompe un vidrio, pues a los padres les toca pagar, les lógico. toca pagar el vidrio. Sí. Pero y en todo el mundo tenemos ese sistema de compensación, sería la palabra. Pero es que la Biblia, Dios mismo desde la antigüedad mostró un sistema mucho más complejo. Claro. En la antigüedad, ¿qué creó Dios para mostrar la forma correcta, cómo se podía expiar el pecado, es decir, quitar el pecado? El sistema de sacrificios. En la antigüedad, Claro, en el Antiguo en el Testamento. Antiguo ¿verdad? Testamento, fíjate, en el Antiguo Testamento había sacrificios por el pecado, Así es. corderos, vacas, bueyes, y incluso había un día especial que era el día de la expiación, Sí. el famoso Yom Kippur. Ajá. Y en ese día de la expiación era Perdón. Yom Kippur, Yom Kippur, ¿qué significa, pastor? día de la expiación. Día de expiación. Se lo puedes poner Sí. como nombre para un hijo. ¿Vale? No, como que hacer claridad, ¿verdad? Sí. De qué significa. Sí. Sí. Bueno, el asunto era que ese era un día muy especial porque ese era el único día que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, el lugar que Dios había apartado para que ese día se hiciera expiación. Expiación. Y solamente entraba un ministro, el sumo sacerdote, con sus vestidos esplendorosos, que era un vestido hermoso de azul que tenía delante un efod con un engaste de piedras, había 12 piedras en el pecho del sumo sacerdote,
y en su pelo había un turbante y una mitra que decía santidad al Señor. Realmente atemorizante. Claro. Una sola vez. Y resulta que nadie más podía entrar en otra época. Todo eso... Había una época específica para eso. Una época específica. ¿Y qué ocurría? Eso era simplemente una sombra, una figura de lo que Cristo el Señor haría en el verdadero santuario, es decir, en los cielos. Amén. Donde realizaría la expiación definitiva por los pecados de su pueblo. Es decir, una expiación maravillosa y una salvación completa. Cristo no vino simplemente a abrir una posibilidad de ser salvos, sino que Cristo en realidad vino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice la Biblia. Así es. Sin tener, digamos, de pronto cuando hablábamos ahorita de religión, vino a mi mente que de pronto algunas personas en algunas religiones he escuchado que se inmolan para poder recibir la salvación. Y en realidad nosotros como creyentes, Jesucristo es el que se ofreció en sacrificio por nosotros. Sí, digamos que esa es una de las formas en que las muchas religiones tratan de vender la idea de que se puede pagar la salvación de alguna manera. Amén. Sí. Y eso, y es imposible que una criatura finita pueda comprar la salvación eterna. Así es. No tendría sentido. Es como, guardando las proporciones, como si tú llegaras a, digamos, el edificio más lujoso de Barranquilla, no sé cuál es, pero tú llegaras y a la puerta le dijeses al dueño de ese edificio, en caso de que sea uno solo, y le dijeras, mire, te vengo a comprar tu edificio y aquí traigo estas pocas monedas para hacerlo. Sí, sí. Lo más probable es que los guardaespaldas de él está loco. te agarren por los hombros y te saquen. Está loco. Sí, es una completa locura. Sí, claro. ¿Cómo vas a comprar el bien eterno, que es la salvación, a través de tus propias acciones? No tendría sentido. Y eso no solo lo venden las religiones no cristianas, sino que el pseudo cristianismo ha vendido esa idea también de que tú puedes hacer algo para ganar la vida eterna. Y en la Escritura no hay nada en donde diga que tú puedes ganar la vida eterna a través de tus propias e imperfectas obras que están manchadas por nuestro pecado y por nuestra maldad. Solamente la obra de Cristo, que es la obra del Dios eterno hecho hombre, puede pagar por la eterna salvación que nosotros no merecemos. Amén. Sí, porque eso es algo que hay que hacer mucha claridad. Nosotros no merecemos eso. O sea, porque pecamos, pero Dios en su infinito amor y misericordia tuvo eso de darnos a su Hijo para que nos salváramos. Y es algo que nos cuesta hasta reconocer, y por eso queremos decir que es por obra, y nos cuesta darle, o que nuestro corazón está agradecido con ese Dios todopoderoso, pastor. Qué tristeza de... Bueno. No, y es que hablando del Antiguo Testamento, si uno mira el contexto en que se dieron todos los acontecimientos cuando Cristo estuvo, fue un contexto judío. ¿En qué sentido? En que si nosotros le pedimos a alguien que nos explique por qué Jesús es el Cordero de Dios, muchos seguramente no van a saber dar una definición exacta de eso. Aún dentro del mismo pueblo cristiano, si uno le dice, bueno, ¿por qué Cristo es el Cordero de Dios? ¿Qué representó toda esa figura bajo el Antiguo Testamento? ¿Por qué tenía que ser el Cordero muerto? ¿Por qué tenía que derramarse su sangre? Así es. ¿Cuál era la característica que tenía que tener ese Cordero? Perfecto, sin mancha. El mejor. El mejor. Sí. Entonces, si uno hace esa pregunta, mucha gente seguramente no va a saber dar una respuesta. Así es. Entonces, pero cuando entendemos el significado de eso bajo el contexto del Antiguo Testamento y vemos su cumplimiento en Cristo, la salvación en nuestra mente va a ser más iluminada, por así llamarlo, entre más clara.
Sí, Sí. porque si nosotros estamos hablando de Jesús como el Cordero de Dios, Amén. quien Juan dijo, quien quita el pecado. Juan 1:29. Sí. Sí, puede Dice, leerlo, pastor. al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es una declaración realmente fuerte. Fuerte, Porque claro. es como si el Juan el Bautista estuviera diciendo, miren, allí va el hombre que va a morir en nuestro lugar. Allí va el hombre que va a sufrir una muerte terrible, una muerte sustituta. Allí va el hombre que va a ser desgarrado, que va a ser golpeado. Allí va el hombre que va a ser sacrificado por seres humanos que no merecen misericordia Así es. ni gracia. Allí va el hombre que va a morir de una manera tan cruel por cada uno de aquellos que merecen el más oscuro de los infiernos. Así es. Y eso esa es parte, solamente una parte de lo que significaba el Cordero de Dios, porque a veces, Sí. como decía el pastor Jesús, como no vivimos dentro del contexto judío, Sí. muchas veces, y sobre todo del antiguo Israel, no el actual, no alcanzamos a ver la implicación práctica de esto, porque a veces ven el Cordero Lo de importante Dios. que era. Sí, porque ahora de pronto ven el Cordero de Dios y dicen, ay, qué lindo el Cordero Sí, de sí. Dios, mira qué bonito el Corderito. No, tienen que pensar en el Cordero como el animal que está siendo sacrificado, que primero era degollado, su sangre era derramada, posteriormente era partido en muchas partes y quemado como holocausto. Era destrozado realmente. Creo que Isaías 53, del 1 Sí, en habla adelante, así. nos presenta un cuadro mucho más gráfico de este tipo de sacrificio, aparte de los últimos capítulos de cada uno de los 4 evangelios. Cuando vemos la cruz y vemos a Cristo sufriendo en la cruz, creo que este pasaje cobra vida. Y para nosotros, bueno, el pasaje tiene vida aunque nosotros no lo entendamos, pero cobra un especial significado en nuestra vida cuando vemos la cruz y entendemos que Cristo es ese Cordero de Dios que realmente quita el pecado del mundo. Y que es el único. Y él lo reconoce el único, no hay otro. Sí, no hay otro. No hay otro, así es. ¿No? Y lo más curioso, hermana Evo y pastorales, es que inclusive el libro de los Hechos está hablando Pedro y le está diciendo a todos estos varones, Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida. Al autor de la vida. O sea, Jesús, el autor de la vida. Amén. O sea, es una paradoja de que, como tocaba ahorita el pastor Ale, el hombre es perverso en su corazón, es malo y es culpable delante de Dios. Amén. A tal punto que mató al que le dio la vida. Al que le dio la vida. Hasta dónde llega la maldad del hombre y la depravación total del hombre en sí. Que si Dios no se acerca a nosotros jamás. A lo contrario, nosotros lo que hicimos fue que matamos Al que nos dio la vida. al que nos dio la vida. Esa es la reacción del hombre. Una reacción soberbia. Sí. Así es. Porque de pronto no se es consciente que a través de ese sacrificio, Él nos dio esa vida espiritual que quedó muerta eternamente. O sea, que nos dio a través del pecado. Y Él nos trajo esa vida. Y de pronto uno ve y uno piensa cuando se presenta ese recuento y esa cruz, y piensa que Cristo, que fue algo como lo tomó esa gente que estaba a su alrededor, que prefirieron salvar al que en realidad se había cometido pecado, y lo prefirieron salvar a él y darle como esa oportunidad de que viva, y a Cristo lo crucificaron y no se le da esa importancia de lo que es realmente el sacrificio del Cordero. Sí, ahora que dice que no se le da la importancia, es muy triste cuando la muerte de Cristo se vuelve algo simplemente iconográfico, algo como una marca, Sí. como las Como marcas algo comerciales, simbólico. sí, o como las marcas comerciales que tú dices, tal letra representa tal marca, o tal silueta de tal animal Sí. representa una marca.
No, la cruz representa mucho más que eso, Amén. porque es la representación de la salvación. Y es muy triste que a nivel religioso la cruz haya llegado a ser eso, una marca más que el entendimiento de la salvación o la comprensión de lo que realmente representa la salvación. Y eso realmente no solo es triste, sino que es muy delicado, porque se pierde totalmente de vista el verdadero significado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección, naturalmente. Y el tema es que el Señor nos dio la salvación, pero el hombre tiene que arrepentirse en su corazón. Amén. O sea, hay un tema que es de salvación y hay un tema que es de arrepentimiento. Sí. Entonces, quizás de pronto algunos que nos esté escuchando puede decir, bueno, Jesús ya me salvó, pero ¿cuál es mi responsabilidad en todo este tema? Pues pensaría yo, no sé, el pastor Alex, mi responsabilidad en cuanto a la salvación sería cero, porque la salvación es exclusivamente de Dios. De Dios. Pero sí hay una responsabilidad en cuanto a responder al llamado de Dios. Sí. O sea, ningún hombre va a tener excusa delante de Dios en el día del juicio final. No, porque es que si Dios entonces escogió desde antes de la fundación a los que habían de ser salvos, entonces Dios me excluyó y no me dio a mí la capacidad de correr a abrazar esa salvación. Y esas son las objeciones que muchos hoy tienen con relación a la seguridad de la salvación en Cristo. Sí. No, yo tengo que hacer algo para agarrar esa salvación. Pero si el arrepentimiento es necesario para la salvación. Sí, es totalmente necesario. Claro que aquí hay una paradoja y cualquier creyente protestante histórico podría describirlo, y es el tema de que, bueno, defino paradoja. Sí. Paradoja es una aparente contradicción, no es tal. Sí. No es tal, es una aparente contradicción. Sí. No sé si alcanza a calificar como misterio. Misterio es una realidad revelada que Dios no explica en su totalidad en la Escritura. Pero el hecho es que el arrepentimiento y la fe son dones que Dios da. El mismo Pedro decía, para ver si Dios les concede el don del arrepentimiento o les concede el arrepentimiento, y la fe igual. En Efesios 2, Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Es decir, fíjate, tanto la gracia, por gracia sois salvos por medio, y la fe, ambos son dones de Dios. Dones. El corazón depravado, malvado y caído en pecado no produce ni fe ni arrepentimiento. Amén. Pero y es un tema delicadísimo, pero es verdad, o sea, no se puede negar. O sea que Dios le da ese don. Sí, el Espíritu Santo de Dios concede tanto el arrepentimiento como la fe. Pero ¿Y se lo da a quién? A quien quiere. A quien Él quiere. Segunda de Timoteo 2:25. Pero aquí viene el otro punto, Sí, relacionado con la aplicación de la salvación. Entonces el hombre no puede ser responsable, lo que planteaba el pastor Jesús, porque el hombre, el que no recibe, pues es pobrecito, no recibe. El hecho es que la oferta del Evangelio que en la Biblia aparece es una oferta genuina. Es decir, cuando Dios dice, venid a mí todos los términos de la tierra, Sí. es una oferta genuina, porque la Biblia dice que Dios no miente. Amén. Así. Entonces, ahora, ¿cómo conciliamos esto? Pues nadie puede. O sea, no es posible entenderlo. Son verdades reveladas en la misma palabra de Dios, pero nadie puede de alguna manera entretejerlas para que suene más bonita. Las dos verdades son verdades y es una realidad que a la cual nos enfrentamos. Por eso tú ves que en todas las Escrituras
Dios nos manda a predicar la palabra, o aquellos pasajes que conocemos como la Gran Comisión, Sí. de ir y hacer discípulos, y al que creyere, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son pasajes reales donde Dios nos ordena realizar la obra, trabajar en la evangelización, y nos da la tranquilidad de que el mismo Dios es el que convierte el alma. Amén. Porque tú te imaginas la tremenda responsabilidad que tendríamos en la Los que salvación. van y predican la palabra. Si a nosotros nos tocara salvar, Así es. nadie se salvaría. Nuestra seguridad descansa en que nosotros podemos predicar la palabra de Dios, seguros que muchos van a creer y se van a salvar, porque Dios es el que produce en los corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es. O sea, únicamente nosotros estamos obligados es a llevar el mensaje de la palabra, del Evangelio. Uno de mis autores favoritos, J. Packer, decía en un libro que se llama El evangelismo y la supremacía de Dios, o la supremacía de Dios y el evangelismo. Él decía: Dios nos ha mandado a ser fieles, no a dar resultados. Es decir, nosotros tenemos que ser fieles con el mensaje que llevamos, con la palabra que llevamos, con la predicación, con el esfuerzo, pero el resultado es del Señor. Toda la Biblia está llena de esa verdad. En la discusión que tenía Pablo con los corintios en su primera carta, hombre, unos dicen que yo soy de Cefas, uno dice que yo soy de Apolos, otro dice que yo soy de Pablo. La verdad que somos nosotros colaboradores de Dios. Uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Amén. Y en toda la Escritura está eso. Nosotros simplemente llevamos, somos heraldos, somos mensajeros, pero no podemos pensar de que la gente se convierte por lo erudito que seamos, o por los sabios, o por lo bien que predicamos el mensaje. El que es salvo por Jesucristo para su gloria. Amén. O sea, mucha gente, yo he escuchado que se sienten mal. Yo le estoy predicando, le estoy llevando la palabra y no se convierten. O sea, ¿cómo es hasta prepotente el hombre hasta en eso? O sea, de decir, porque yo lo llevo, entonces tiene que ser salvo. Claro, y es que es más, o sea, hay mucha gente que ve tanto así ese tema, sí, que se mete en 50 días de ayuno, 30 vigilias. Sí. Voy a ayudar para la salvación de mi esposo. Para que el poder de Dios se manifieste y la gran cantidad de gente pueda ser salva. O sea, algo que dice el pastor Ale, el que concede ese arrepentimiento es Dios. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Incluso orar. Claro, orar hasta por esas personas. Pero Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:25, él dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. Por si quizás Dios les conceda. O sea, Dios concede el arrepentimiento. Y ese es el misterio. O sea, cómo conciliamos esa verdad. Dios la concede. Dios te concedió a ti que te arrepintieras. Dios le concedió al pastor Ale que se arrepintiera. Dios me concedió a mí que me arrepintiera. Amén. Dios no le concedió al vecino que se arrepintiera y murió en condenación. Siguió, no fue que Dios lo condenó, en cierto sentido sí está condenado por Dios, pero o sea, Dios lo dejó, pero el hombre ya venía condenado por sus propias obras y bajo su propia responsabilidad, eximiendo a Dios de que lo haya dejado por fuera. Y eso es ¿cómo medimos nosotros eso? Así es. Es que mira el impacto que planteémonos una situación particular, acudamos a nuestra imaginación. ¿Qué tal que la salvación fuera por lo que yo puedo hacer y no por lo que Dios hace? ¿Tú te imaginas en el cielo no habría humildes hombres redimidos, sino arrogantes hombres que ganaron su salvación? Sí. Imagínate esta escena:
se presenta alguien delante de Dios y le dice, dame la salvación que yo me gané. Eso no tiene presentación. Así es. Es que el verdadero evangelio humilla porque dice, Dios ha redimido de toda lengua, tribu y nación a hombres y mujeres que no tenían ningún mérito y cuya única ganancia segura era su propia y eterna muerte. Eso humilla al hombre sin Cristo, pero a los que hemos sido salvados por el amor y la gracia del Señor, no podemos sino alabar a Dios, porque no teníamos nada que ofrecerle, y es más, estábamos de espaldas a Él, muertos, como dice Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados. Amén. Y Dios en su misericordia nos ha rescatado, nos ha salvado por Jesucristo. Oye, eso tiene que humillarnos todos los días. Todos los días tiene que humillarnos, porque es que si uno medita en esa gran verdad de que el Padre tuvo misericordia de nosotros, se inclinó a mirarnos, eso nos lleva a postrarnos y adorar automáticamente. Pero al Pastor Señor. Jesús, hay algunos que de pronto pueden pensar, por ese amor y por esa misericordia de Dios, Él extiende su salvación a mí, yo puedo, o sea, cobijándose dentro de ese corazón generoso de Dios, y dice, no, yo puedo hacer lo que sea, pero Él tiene misericordia de mí. Entonces nunca ha sido llamado a la ¿Alguna salvación. vez, alguna vez el Charles Spurgeon, Sí. el príncipe de los predicadores, el gran predicador bautista inglés, había terminado un sermón sobre la seguridad eterna de los santos o la perseverancia eterna de los santos, y se le acercó un hombre y le dijo eso, dijo, de manera que si Dios me salvó eternamente, yo puedo hacer lo que quiera. Así es. Y entonces Spurgeon se lo quedó mirando y le dijo, de manera que si Cristo te compró por su sangre, no le debes nada, y si por su espíritu te hizo hijo de Dios, ¿actuarás como hijo del diablo? Hablas así y piensas así simplemente porque no has nacido de nuevo. Amén. Así Así es, pastor. es. Es más, el mismo Efesios capítulo 1, versículo 4 lo confirma. Porque según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Sin mancha. O sea, mucha gente malinterpreta el tema de la seguridad de la salvación partiendo de lo que nos acabas de preguntar, hermana Evo. O sea, que si yo soy salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, porque entonces no eres salvo. O como dice el pastor Alex, no has nacido de nuevo. El resultado de la salvación es que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Hechos a imagen de Cristo. Amén. Él nos ha llamado para ser hechos a su imagen. Bueno, Pastor, por aquí tengo una pregunta que me pasan a través del WhatsApp. Dice, ¿la gracia común en la salvación, cómo incide? La gracia común en la salvación, ¿cómo incide? Primero hay que de pronto explicar qué es la gracia común. Sí. Pastor Jesús, no sé si responde. Bueno, gracias, Pastor Jesús, por cederme el momento. Creemos que hay una gracia especial, Amén. que es aquella mediante la cual Dios llama al que Él ha decidido llamar a salvación. Sí. Esa es gracia especial o gracia salvadora. Pero creemos que hay una gracia común, es decir, donde Dios muestra una especie de amor general hacia todos. Y creo que nuestro Señor lo expresó con palabras muy claras cuando dijo, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Él hace llueve sobre el campo del justo y sobre el campo del injusto, a pesar de que Dios tiene poder para cerrar el cielo de algunos, ¿no? Así es. Sin embargo, nosotros vemos que Dios extiende su misericordia, nos da alimentos, a muchas personas les concede excelentes parejas para que vivan una vida maravillosa. Y eso es parte de la gracia común, pero esa gracia común indiscutiblemente no va a llegar hasta la salvación del alma, no llega hasta allá.
Solamente la gracia especial, la gracia salvadora, es la que toma el alma, la transforma, la redime, para que Dios sea glorificado. No sé si el pastor Jesús quiera complementar algo. Sí, y el tema de la definición de gracia podríamos resumirlo como ese favor de Dios. Entonces, dentro de esa gracia común, uno ve la providencia de Dios en nuestras vidas, en el mundo, en las personas que no son cristianas, como decía el pastor Ale, uno ve también el cuidado de Dios. O sea, Dios no fue ese Dios que creó y se fue, sino que Dios está presente en todos los acontecimientos de esta tierra. Pero esa gracia común, en eso no vemos la salvación de Cristo, ya que la salvación de Cristo viene por revelación especial. La gracia común nos muestra esa revelación general, que es la misma naturaleza, Dios como creador de los cielos, pero se necesita esa gracia especial para poder ver a Cristo. Y a pesar de que es gracia, es decir, Dios está dando cosas que no merecemos, o que el hombre no merece, el hombre es totalmente incapaz de darse cuenta de que todo lo que está recibiendo es debido a la gracia de Dios. Así es, y es tremendo. Que todo lo que recibe es porque lo merece. Correcto. No es que yo he trabajado mucho, o es que yo soy muy inteligente, o es que soy muy capaz. A mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Alguna vez me contaba un hermano, me decía, mira, yo trabajo en una empresa donde hacemos un trabajo muy especializado. Él es cristiano. Sí. Me decía, yo trabajo en una empresa donde hacemos un trabajo muy especializado, pero no es un trabajo complejo. Y muchas veces mis compañeros dicen, uy, yo estoy ganando esto y no lo merezco. Creo que yo debo buscar algo mejor para mi propia vida. Así. Y entonces él se ha quedado hablando con ellos y les ha dicho, mira, es verdad que no lo mereces, tú merecerías estar en la calle arrastrado. Porque sí. ¿Por qué? Porque afuera, empecemos por esto, dice él, fuera de aquí, de este empleo que tú tienes, hay por lo menos 100 profesionales mejores que tú. Sí. Y sin embargo tú estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Por la misericordia de Dios. No porque tú merezcas algo, eso es gracia común. Sí. Y no nos damos cuenta. La falta de humildad que acompaña generalmente al hombre. Los hombres por naturaleza somos soberbios. Solo cuando Cristo llega a nuestra vida y el Evangelio nos humilla para gloria de Dios, podemos ser un poquito más humildes. Amén. Así es. Y ustedes ahorita hablaban sobre el nuevo nacimiento. ¿Se necesita para obtener esa salvación? ¿Se necesita tener ese nuevo nacimiento, haber recibido ese nuevo nacimiento? Sí, es correcto. O sea, el nacer de nuevo. Sí. O sea, es que la salvación es como todo ese proceso. Sí, es como, podríamos definirlo, la salvación, vamos a definir la salvación como un círculo. Sí. Pero entre ese círculo está lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la regeneración, la santificación, la glorificación. Todo eso encierra la salvación. Ahora, el nuevo nacimiento no podemos medirlo en términos de un tiempo, cuándo fue que sucedió en tu vida o en mi vida. Sí. Eso es un proceso que se da instantáneamente. No sabemos en qué etapa, en qué momento fue o cuándo fue que nacimos de nuevo, pero sí comenzamos a ver la evidencia de ese nuevo nacimiento. Y hay un proceso de santificación. O sea, para poder acercarnos a Dios es necesario nacer de nuevo. Pero hay un problema, hay un proceso de santificación, el cual es todos los días, viviendo para Dios, viviendo para Dios. Sí, ahora, sobre el nuevo nacimiento, fíjate que antecede, antecede a la salvación, o el nuevo nacimiento es la puerta de entrada, por llamarlo así, correcto, a la salvación. Tú no puedes ser salvo para después nacer de nuevo. Amén, así es. No. Primero eres, claro, porque así le dijo a Nicodemo. Claro, si, aquí lo tengo abierto. ¿Quieres entrar al reino de los cielos?
Tienes que Respondiendo nacer de nuevo. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero ver, y luego en el versículo 5 de este mismo capítulo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. O sea, primero vemos el reino y después entramos. Pero es todo a través del nuevo nacimiento. Pero ese es un tema también apasionante. Por algo la salvación es llamada la alta teología, porque es la parte no solo más compleja, sino maravillosa de todo lo que tiene que ver con la doctrina o con la presentación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo nos salva. Pastor Jesús. No, el bautismo en ninguna parte de las Escrituras dice que el bautismo salva. Y eso no lo ve desde principio a fin, no salva. O sea, es una de las ordenanzas que el Señor nos dejó, como la cena, la Santa Cena. Pero el bautismo no salva. Figúrese, hay mucha gente que ha muerto sin bautizarse. Entonces, la salvación... Es más, cuando en la cruz, el que dice que el ladrón bueno, que estuvo ahí, o sea, no, como de pronto dicen algunos, ¿verdad, pastor? Que dice que el ladrón bueno, él no se alcanzó a bautizar por lo que sí, veo, es que inclusive, o sea, la salvación depende exclusivamente de la obra de Cristo. Y punto. Eso es como el tema del pecado imperdonable. O sea, muchos cristianos han dicho y han pensado de que pueden perder su salvación por cometer un pecado imperdonable. Entonces, si hay algún pecado que es imperdonable, que una persona que ha nacido de nuevo cometa, entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Pecado imperdonable, nosotros sabemos que es aquella incredulidad de personas que no han nacido de nuevo. Sí, eso se explicó en el programa pasado precisamente. Pero todo cristiano tiene que caminar al bautizo. Sí, todo cristiano tiene que bautizarse. Es una ordenanza, es correcto. Sí. Si Jesús, nuestro Señor, se bautizó. Ahora es cierto, como explica bien el pastor Jesús, ¿qué motivo tendría un cristiano verdadero, nacido de nuevo, salvado por Cristo, para no bautizarse? Es la pregunta que nosotros hacemos. Sí. ¿Qué razón habría para no bautizarse? Si has sido salvado, si hay evidencia de tu salvación, entonces ¿cuál es la razón por la cual no quiere bautizarse? Entonces, ay, me acuerdo, pastor, de que hay gente que dice, no, yo no me quiero bautizar todavía porque es que no estoy seguro. Así es, sí. No, y de hecho uno lo ha dicho. Yo también recuerdo, pastor, que a mí me pasó algo así. Yo le comenté a usted que lo hice como por un acto como de obediencia, pero no solo a Dios, sino al pastor con el que estaba ahí. Y fui, pero no era consciente de eso. Y yo creo que eso le pasa mucho. Sí. ¿Cierto? Hay muchos hermanos que están en esa misma situación. Sí, y hay muchos que se han bautizado y hoy en día están en el pecado y apartados del Señor y todo eso. Ahora, ¿cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? De pronto mucha gente va a decir, o sea, ¿cómo puedo, que es un don de Dios, que es un regalo de Dios? O sea, ¿cómo puedo tener esa seguridad de la salvación? Bueno, los dos hablan, no importa. Sí, me gusta mucho la carta a los Gálatas, donde habla de un fruto particular que da el Espíritu. Sí. Porque aquí habla que más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Ciertamente el Espíritu de Dios utiliza la misma Escritura para dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero ¿cómo? Mostrándonos la evidencia por la Escritura de que somos hijos de Dios, de que aborrecemos el pecado y si pecamos, pues hay un profundo dolor por el pecado. Nos duele pecar. Sí, sobre todo no porque vayamos a ir al infierno, sino porque hemos ofendido al Dios que tanto nos ha amado. Está esa evidencia del Santo Espíritu allí. Tiene que haber un cambio indiscutiblemente en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de actuar, un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio incluso en lo que se denomina nuestra cosmovisión, es decir, cómo vemos al mundo.
ya no podemos seguir viendo el mundo igual. Algún amigo me hacía una broma diciendo que cambia hasta nuestra forma de pensar en política. Amén, en todo. Todo, absolutamente todo cambia cuando Cristo llega a nuestra vida y cambia la manera como tratamos nuestra familia, como nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Hay un cambio absoluto y hay un alejamiento, creo que radical, y aquí sí no me atrevería a decir que es progresivo, sino radical, de aquellas cosas que más afectaban nuestra vida, ¿no? Escuchaba un pastor que invitaba a la comunidad a que no hables de pronto tanto de Jesús, que la gente piense, o sea, que te identifique por lo que hables, sino por cómo actúas, que tu actuar identifique que Cristo está en la vida de La Biblia dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y lo único que podemos predicar es a Cristo. Por lo tanto, creo que ese es uno de los, abro comillas, de los mitos evangélicos más comunes en nuestra vida. Es decir, se nos dice: tu testimonio gana almas. No, el que gana almas es Cristo. El que salva es el Señor, aplicando la salvación por el Espíritu Santo. Y el método determinado para llevar el mensaje de salvación que es la obra de Cristo es a través de la predicación. No hay otra manera. Bueno, la misma persona que preguntaba dice: en el arrepentimiento interviene el hombre. Es teológicamente se define como sujeto pasivo, es decir, recibe la fe y recibe el don del arrepentimiento y actúa, pero previamente ha recibido eso. Dios le abre los ojos para que pueda ver, y una vez, claro que hay una acción del ser humano allí, y esa acción es volverse hacia Dios, volver la cara. Y el hombre tiene responsabilidad tanto en responder a ese arrepentimiento, porque en sí no somos títeres ni marionetas, y también en la santificación. Creo que son las dos en que el hombre tiene responsabilidad en responder: a la santificación y al arrepentimiento, pero bajo el don de la fe que Dios nos ha dado. O sea, como decía ahorita, que es un don que nos regala Dios, tanto la fe como el arrepentimiento. Claro, porque es que si nosotros estamos caminando con Cristo y nos llega una situación de pecado, nosotros en ese momento somos responsables de cómo vamos a actuar. Es correcto, o sea, hay una responsabilidad de nosotros en ese proceso de santificación y en ese proceso de arrepentimiento, porque tenemos que llegar a arrepentir. ¿Quién se arrepiente? ¿Dios? No nos arrepentimos nosotros. Sí, lo que cometemos es el pecado. Claro, el salmista creo que decía: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Con un corazón contristo y humillado, el cual tú no desprecias, oh Dios. Entonces, el hombre tiene una responsabilidad en ese arrepentimiento y en ese proceso de santificación, pero sabiendo que no es la fuente de eso, no es Él. Amén. Sí, porque nosotros somos incapaces de ver nuestro propio pecado, siempre lo justificamos. Así es. Incluso fíjate que desde niños, desde niño el niño le echa la culpa a alguien más. Yo recuerdo hace algún tiempo que veía al hijo de un hermano que rompió algo y lo rompió delante de todos los que estábamos allí. Que todos lo vieron y su papá se reía, el papá un creyente, y le decía: ¿tú hiciste eso? Y él decía: no, yo no. ¿Y quién fue? Entonces el hermanito de él que ni siquiera estaba por allí, estaba adentro, y dijo: fue mi hermanito. Y tú dices: ¿cómo así tu hermanito? Si tu hermanito ni siquiera estaba aquí. Fuiste así tú. Entonces llorando: no, yo no fui, negando que lo que había hecho. Sí, entonces realmente Dios nos hace ver nuestro pecado, y solo así lo podemos reconocer. Ya no entramos el que no, yo lo hice por tal cosa. O sea, siempre buscamos justificación. Sí, ya no tratamos de ya no buscamos la autojustificación, sino que sabemos que en Cristo estamos justificados. Decimos: yo soy un pecador. Amén. Y por eso es que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida.
en todo lo que es la salvación. Amén. Y si no es por medio de Jesús, si no es por medio de Cristo, el hombre jamás podrá venir con un corazón verdaderamente arrepentido a Dios. Amén. O sea, el hombre fuera de Cristo puede sentir remordimiento. Sentimientos de culpa. Sí, pero es más, arrepentirse de pronto porque le causó mal a fulano y se Sí, sintió mal, pero un arrepentimiento genuino solamente es producido por un corazón donde Cristo está presente. Amén. Entonces, Así es. el arrepentimiento es volverse del camino por donde uno iba. O sea, es dejar de hacer aquello que uno venía practicando. Así es. Entonces, solamente por Cristo Jesús el corazón puede llegar a un verdadero arrepentimiento. Amén. Hermosa reflexión sobre... Pero vamos a recordar los servicios de nuestra Iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh, pastores Francisco Mendoza Pagano y Nidia Acuña de Mendoza. La dirección de la iglesia, si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que vayas a la iglesia, calle 33, 28, 81. Los servicios mañana domingo desde las 10 de la mañana, ese servicio especial de adoración y alabanza. Los días sábados, hoy a las 6 de la tarde, reunión de jóvenes. Los martes, servicio de estudio de la palabra. Y los días viernes a las 7 de la noche, ese servicio especial de adoración y milagros. Calle 33, 28, 81. Bueno, y ya casi, ya vamos terminando, y extendimos un poquito más el programa, pero ya estamos terminando sobre esto, y me gustaría, Pastor Jesús o Pastor Alex, que despidiéramos este tiempo, pero aún antes quiero invitarles para que sigan los días sábados de 1:30 a 2:30 en sintonía de su programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Aquí se está sembrando esa palabra, se está llevando el mensaje de lo que está escrito en ella, y bueno, como decía, el Señor se encargará de lo demás. Así que le pido al pastor, va a ser el Pastor Jesús, que nos despide en oración, que ore por hoy día hay tantas necesidades, y ponerle todo en las manos de Dios. Pastor Jesús. Sí, ¿no? Y le extendemos la invitación a todas aquellas personas que nos escuchan, que no han conocido a Cristo Jesús, que corran a sus pies. Él es el único quien puede darle la salvación, la vida eterna. Un día partiremos de esta tierra y la única garantía que tenemos es a Jesús. Amén. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay vida eterna, fuera de Él no podemos llegar al Padre. Él es el camino. Amén, amén. Y bueno, gracias al pastor Alexander Mercado y nuestra hermana Edo por la invitación que nos hizo, y le invitamos a orar. Amén. Padre eterno, te damos gracias en Jesucristo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Gracias por esta hora, por este momento en que nos has permitido hablar de ti, Señor, de tu palabra. El poder entender y comprender por medio de las Sagradas Escrituras el plan de salvación que tú nos has dado. Ese sacrificio que fuiste tú, Señor, como el Cordero de Dios, quien derramaste tu sangre, quien te ofreciste a sí mismo, ese tu cuerpo que fue, Señor, lacerado, fue, Señor, herido por nuestras culpas, por nuestra rebelión. La paga de nuestra paz fue sobre ti, por cuya llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias, Jesús, porque solo por ti hoy podemos invocar el santo nombre de Dios. Solo por medio de ti, Jesús, podemos presentarnos delante del trono de la gracia para hallar oportuno socorro.
Solo por medio de ti, Jesús, nuestros pecados son perdonados. Amén. Solo por medio de ti, Jesús, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Solo por tus méritos, Cristo, hoy podemos estar aquí adorándote, exaltándote y bendiciéndote. Pedimos, Padre, que tu buen Espíritu continúe llevando nuestras vidas, este programa, Señor, para que continúe llegando a aquellos corazones que necesitan conocer de tu verdad, y de aquellos nuestros hermanos que nos escuchan, que sean afirmados en tu palabra. Amén. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por la sintonía y los esperamos, Dios mediante, el próximo sábado, aquí en esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Muchas gracias.